El Tribunal Constitucional efectivamente es un órgano político, es un órgano constitucional que aparece, ¿verdad?, ahí en la Constitución. No es extraño, no es una figura extraña en las democracias actuales. Lo extraño son las competencias que tiene y la integración que tiene. Efectivamente hay miembros del Tribunal Constitucional que nos nombra el Parlamento, por lo tanto ahí hay un juego político de fuerza. Hay otro que nombra directamente el presidente de la República, ¿verdad? Y hay otros que nombra el Poder Judicial, es decir, tiene una composición desde los otros órganos del Estado que van componiendo este órgano político. Y es evidente en el contenido de sus sentencias. Efectivamente, las sentencias dan cuenta, primero, de transacciones de intereses. Normalmente las sentencias del Tribunal Constitucional no son radicales, es decir, no se declara inconstitucional todo un proyecto de ley, sino que se deja un poco al requirente, ¿verdad?, y otro poco al sector que está en oposición. Por lo tanto, suelen ser fallos muy políticos y que tienen que ver con la integración en cada momento de ese tribunal. Si uno preguntara, por ejemplo, si había alguna duda respecto de cuál iba a ser el pronunciamiento del Tribunal Constitucional por la reforma laboral, la verdad es que era muy fácilmente pronosticable. Uno sabía cuál iba a ser ese contenido de esa sentencia por la integración que tiene este tribunal. Las materias que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales no pueden ser ley, eso es una prohibición. Por lo tanto, desde la Constitución ya esas materias no van a poder ser reformas. Tampoco se puede retirar completamente el proyecto porque ya está aprobado por el Congreso, que es lo que uno pudiera haber pedido, digamos. Presidenta, ¿sabe qué? Mejor elimine este proyecto y deje para una nueva posibilidad de discusión. Eso tampoco puede ocurrir porque el proyecto ya fue aprobado por el Congreso. Por lo tanto, las opciones son básicamente dejar en suspenso este proyecto, no promulgarlo, en el sentido de que no vea la luz, digamos, como ley, y que queden en una suerte de stand-by hasta que se tramite esta otra ley corta, que es una nueva ley, ¿verdad?, que intente incorporar ciertos elementos, ¿verdad?, para morigerar un poco ese fallo del Tribunal Constitucional. Pero ni se puede retirar completamente, no pueden esos artículos inconstitucionales ver la luz por ninguna vía, y lo que se intenta ahora, lo más probable, es que se deje en suspenso este proyecto hasta que se tramite una ley que, claro, veremos corto o larga de acuerdo a la intensidad que tenga ese nuevo proyecto, pero va a ir asociado a esa nueva norma, digamos, el proyecto. El proyecto Fondesit, que está en desarrollo, en su segundo año de ejecución, es un proyecto derivado de la investigación desarrollada a propósito de la tesis doctoral. Dentro de los distintos temas que se abordaron en la tesis, uno era los derechos de información de los sindicatos. Concretamente, lo que intento aquí es hacer el análisis de esta materia, inédita en Chile, nunca se ha estudiado esta cuestión, a partir de otros modelos comparados, fundamentalmente el modelo español y el modelo comunitario europeo. ¿Qué son los derechos de información? Los derechos de información son potestades jurídicas, es decir, correlativamente obligaciones para el empresario, de aportar cierta información a los sindicatos para que estos sindicatos puedan desarrollar su acción, su labor. Por ejemplo, cuando un sindicato negocia colectivamente, tiene que conocer cierta información de la empresa para poder llevar adelante un proceso de negociación colectiva que podríamos llamar sano, es decir, donde no haya un diálogo de sordos, que efectivamente haya un cierto conocimiento respecto de la realidad empresarial para saber cuánto es lo que se puede reivindicar por parte de los trabajadores. Eso que ocurre con la negociación colectiva también se puede replicar en un conflicto colectivo, es decir, cuando los trabajadores ya están en un proceso de conflicto con su empresa, con su empleador, ¿verdad? También el acceso a la información permite muchas veces una mejor solución de los conflictos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en situaciones donde hay cambios en la titularidad de la empresa. Cuando una empresa se vende, por ejemplo, se transfiere o hay una filialización de la empresa, en Chile no hay ninguna obligación del empresario de comunicar esas cuestiones a sus trabajadores. Por lo tanto, ocurre muchas veces que el trabajador sigue trabajando con el nuevo dueño y no se entera quién es esta persona. Por lo tanto, surgen muchos problemas a la hora de los despidos, cuando hay que reclamarle a alguien y resulta que le reclaman al antiguo jefe y ese jefe vendió la empresa hace 3 años atrás. Entonces, esa falta del flujo de información dentro de las unidades productivas genera importantes problemas laborales que se tratan de abordar en este proyecto. Eso es lo que se intenta, digamos, como objetivo general. Sí, la verdad es que la investigación en Derecho es una investigación distinta a la que puede hacerse en ciencias aplicadas, ¿verdad? En Derechos trabajamos efectivamente con fuentes jurídicas, con fuentes de información del derecho, que son particularmente los libros, ¿verdad?, la doctrina nacional, extranjera sobre las materias,
trabajamos con una investigación de exégesis normativa, de interpretar la norma, y para interpretarla requerimos no solo la doctrina, sino que también lo que han dicho los parlamentarios cuando estaban creando una ley, por ejemplo. La historia de la ley es un insumo importante para poder entenderla, para poder interpretarla. Y por cierto, yo diría que casi lo más relevante en la investigación jurídica es la aplicación de las normas. Es decir, en el derecho una cosa es lo que pueda estar en el código respectivo, en la ley respectiva, y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Y en la realidad influyen mucho los tribunales, es decir, qué es lo que están diciendo los tribunales al aplicar una norma específica. Y la brecha entre la norma o en el tenor literal de la norma y lo que interpreta judicialmente un determinado tribunal, en algunos casos puede ser bien amplia. Entonces, como insumos de investigación usamos la doctrina, la norma, ¿verdad?, los procesos de generación de norma y la aplicación de la norma estudiando la jurisprudencia, las sentencias de los tribunales. Y efectivamente, en Chile por lo menos, la investigación jurídica sigue siendo bien individual. Cada vez menos, diría yo. Están de a poco generándose núcleos de investigación, centros de estudio que generan espacios también de investigación, de grupos de personas que están interesadas en una misma materia y que han adquirido cierta expertise en unos determinados temas. Y cada vez más también nos estamos acercando a investigaciones multidisciplinarias. Solíamos nosotros investigar problemas muy específicos, aristas muy específicas de un problema jurídico. Y yo diría que la tendencia hoy día es, primero, no trabajar solo. En el caso del proyecto mío, efectivamente es un trabajo individual donde yo me he apoyado por dos ayudantes, por dos abogados recién licenciados de esta universidad que han sido ayudantes míos por muchos años, por lo tanto tenemos una capacidad de trabajo ya asentada, pero sigue siendo una investigación donde aparezco yo como el investigador responsable. Los proyectos a los que estamos postulando hoy día van en otra línea, van en el sentido de pensar en temas macro, más globales, ¿verdad?, que admiten una mirada desde distintas dimensiones, no exclusivamente jurídica primero, pero dentro del derecho incluso permiten una visión laboral, otra penal, otra civil, ¿verdad?, donde podemos confluir en un fenómeno un poquito más complejo de lo que estábamos acostumbrados hoy día. Por lo que uno ve en universidades extranjeras, parece ser ese el camino. Por ahí va, digamos, la investigación en derecho también, en universidades extranjeras europeas que he podido conocer, se trabaja de esa manera, es decir, en grupos de investigación que pueden abordar también problemas de mayor complejidad. En el derecho hay una tendencia primero a exponer latamente las cuestiones, es decir, a no limitarnos a 20, 30 páginas que puede tener un paper, sino que solemos tener más facilidad para exponer nuestros resultados de investigación en trabajos más extensos. Por lo tanto, yo creo que si uno pudiese decidir libremente dónde publicar un resultado de una investigación, sería un libro. Ahora hay varios otros criterios institucionales, ¿verdad?, de la lógica de la investigación en Chile, que indican otra cosa, que indican que idealmente debiésemos concentrar nuestros resultados de investigaciones en publicaciones, en artículos, y no en cualquier artículo, no en cualquier revista, sino que en revistas indexadas, donde también hemos tenido cierto lío en derecho. Efectivamente, no ha sido fácil para los que investigamos en derecho ceñirnos a estas políticas, ¿verdad?, de publicaciones, por primero, a carencia de revistas indexadas en Chile. Son muy pocas y las pocas que hay son revistas misceláneas, es decir, de todas las áreas del derecho, que además están sobresaturadas, por lo tanto uno puede tener un artículo aceptado hoy y se va a publicar en 2 años más. Entonces hay ahí ciertos elementos que desincentivan publicar en esas revistas. Eso es un factor. Y el otro factor es el impacto. Muchas investigaciones, sobre todo en derecho del trabajo y seguridad social y en otras áreas del derecho que tienen un impacto en la realidad importante, hay cierta sensación de que lo que se publica en una revista indexada tiene poca llegada al sujeto que efectivamente le interesa conocer estas materias. Por lo tanto, uno prefiere, para tener un impacto real de esa publicación, publicar en una revista que puede tener comité editorial, pero que no está indexada, pero que uno sabe que va a llegar a los sindicatos, que va a llegar a los jueces, que va a llegar efectivamente a los abogados que están utilizando esa información. Entonces, claro, hay ahí una dificultad aún respecto de la definición de dónde publicar. Ahora, los proyectos, por ejemplo, los que concursa uno con CONICYT, tienen unas indicaciones y uno tiene que publicar donde efectivamente se ha comprometido por el proyecto, digamos. Pero la voluntad de los investigadores muchas veces no sería esa. Eso es lo que quiero comentar.
Justamente ahí, y así se comprometió además en esta investigación en particular, tener llegada con lo que se fuera discutiendo en distintas dimensiones prácticas. En el caso de los derechos de información, coincidió con la tramitación del proyecto de reforma laboral, donde uno de sus grandes temas era precisamente este, el derecho de información de los sindicatos. Por lo tanto, intentamos estar muy presentes en esa discusión y lo estuvimos en sus distintas etapas del trámite legislativo, enviando informes al Senado, enviando informes al Tribunal Constitucional, ¿verdad?, donde manifestábamos la posición que teníamos a partir de este estudio que estábamos realizando. Ahora también hemos comprometido la generación de una matriz de valoración de la información para que quede a disposición de los sindicatos, que efectivamente los sindicatos a partir de esta investigación puedan tener claro cuál es la información que podrían pedir o solicitar a los empresarios, precisamente para disminuir la conflictividad en la empresa. Si lo que está detrás aquí es tener la mayor transparencia en las relaciones laborales, de manera que la conflictividad disminuya lo más posible. Por lo tanto, esa matriz también está comprometida y la hemos ido trabajando con los sindicatos, con los empresarios y con los actores de las relaciones laborales. Concretamente lo hemos hecho a través de la participación en los comités de usuarios de la Dirección del Trabajo, del Departamento de Relaciones Laborales, donde hemos ido comentando estas cuestiones, los avances de la investigación y generando y construyendo colectivamente esta matriz que les comento. Sindicato es un sujeto colectivo que ayuda en la democracia de una empresa. Tienen que haber al menos 8 personas que conforman uno. En Chile, según el doctor Palomo, existe una baja sindicalización. Los temas abordados por el académico en esta entrevista son muy relevantes para los trabajadores de nuestro país, quienes, a través del derecho laboral y la sindicalización, pueden encontrar una forma de protección. Así termina el capítulo de hoy de Más Conocimiento. Nos vemos en una próxima oportunidad por las pantallas de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Hasta pronto.